Muy buenas tardes. Este video es un tutorial que corresponde al proyecto 3, la semana 1 del área de matemáticas para noveno básico. Vamos a trabajar lo que son ecuaciones de primer grado. ¿Cuándo una ecuación es de primer grado? Cuando solamente presenta una incógnita. En este caso, la incógnita es la letra P. ¿Por qué es una incógnita? Porque no sé cuál es su valor. Los demás valores yo sé que vale 65, tiene un valor de menos 34, pero esta P que se está multiplicando con el 4, se digo que es multiplicación porque cuando no hay ningún signo en medio de dos valores se asume que es multiplicación. Entonces, como se está multiplicando un valor pero no sabemos qué valor es, para yo solucionar la ecuación necesito encontrar qué valor va a reemplazar a esa P. Toda ecuación es una igualdad. La igualdad está formada por dos partes, lo que va antes del signo igual y lo que va después del signo igual. Lo que va antes corresponde a lo llamado como primer término y lo que va después es el segundo término. Para yo resolver una ecuación, lo que debo hacer es dejar los valores que tienen la incógnita de un solo lado y los valores que no tienen la incógnita del lado contrario. Generalmente en la izquierda o en el primer término se dejan los valores con incógnita y en el segundo los valores que no tienen incógnita. Para yo poder hacer este trabajo necesito pasar algunos valores que están en el primer término al segundo término, o hay otros momentos en que debo pasar valores del segundo término al primero. Cada vez que yo requiera hacer ese cambio, debo saber que lo puedo realizar pero cambiando la operación. Es decir, por ejemplo, si este más 4 lo voy a pasar al segundo término, va a pasar como resta, porque en el primero estaba sumando, entonces en el segundo va a restar. Si está restando, al pasar al segundo término va a pasar a sumar. Si está multiplicando, va a pasar a dividir, y si está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Realizamos la operación. Tenemos 4P, que se mantiene en el primer término porque ya estaba en ese lugar, va a ser igual, el segundo término lo mantengo ahí mismo porque ya estaba ordenado en el segundo término que correspondía, porque ninguno de los dos tiene incógnita. Y los valores que están aquí, que sí los debo pasar, los voy a pasar con la operación contraria. El 20, como no tiene signo, se asume que es positivo, que es una suma, entonces va a pasar con resta. El más 4 va a pasar con menos 4 y el menos 10 va a convertirse en una suma más 10. Realizo la operación de estos números y me va a dar 17. Como yo necesito que la P me quede sola, entonces lo que voy a hacer es una multiplicación. Recordemos que cuando no hay signo entre dos valores se están multiplicando. Como es una multiplicación, por tanto va a pasar al otro lado a dividir. Por eso la pongo en la parte de abajo. Y mi respuesta sería que P es igual a 17 cuartos. Vamos a ver la comprobación. La comprobación consiste en verificar que el valor que obtuvimos es correcto. ¿Cómo hago eso? En lugar de poner la letra P, la voy a reemplazar con el valor que obtuve, que son 17 cuartos. Estos dos números recordamos que se están multiplicando. Entonces simplifico. El 4 que está aquí, que es numerador, con el 4 que está acá, que es denominador. Me quedan 1 y 1. Los demás números se copian igual. Al llegar aquí, lo que debo hacer es multiplicar 17 por 1, 17. Igual, resuelvo esta operación. 65 menos 34 es 31. Y si yo resuelvo la operación del primer término, voy a verificar que también obtengo 31. Cuando esto sucede, quiere decir que el valor que usted obtuvo en la operación es correcto. Para resolver ecuaciones es importante recordar el orden de los operadores. Los operadores se resuelven en un orden específico. Lo primero que voy a resolver son los signos de agrupación, es decir, llaves, corchetes o paréntesis. Luego se resuelven potencias y radicación. En tercer lugar, multiplicaciones y divisiones. Y lo último que se resuelven son las sumas y restas. Veamos ejemplos de cómo aplicar este orden de operadores. En el primer ejemplo tengo este ejercicio. Me presentan este cuadradito, significa que yo debo encontrar qué valor va aquí
para que la ecuación sea verdadera, es decir, para que en el primer término también me salga menos 24. Entonces, lo primero que yo debo darme cuenta es, este 8 lo puedo sumar fácilmente sin hacer nada, este 3 también. Aquí no puedo hacerlo porque hay una multiplicación y en el orden de los operadores aprendimos que primero se resuelve la multiplicación antes que la resta. Quiere decir que de aquí tiene que salirme un solo valor que lo voy a restar de los valores que tengo acá adelante. Entonces por eso yo he ido aquí avanzando. 8 más 3, como están solos, sí los puedo adelantar. 8 más 3 es 11, menos el resto lo he copiado igual porque aún no lo puedo resolver. Necesito dejar esta parte de la ecuación o de la incógnita, porque aquí, aunque no está la letra, aquí hay una incógnita porque desconozco este valor. Lo debo dejar solo en el primer término, es decir, que este 11 positivo lo voy a pasar al segundo término a restar. Vuelvo a escribir la misma parte de la incógnita, lo que desconozco, y resuelvo el segundo término. Cuando tengo dos números que tienen el mismo signo, aunque sean negativos, se suman. Se suman los dos números y se les coloca el signo menos. Ahora sí, observo y pienso, ¿qué número necesito para que al multiplicarlo por 5 me dé 35? Entonces sé que el número que necesito es 7, porque 7 por 5 es 35. Por tanto, he encontrado el valor para resolver esta ecuación. El valor que buscaba es el 7. Veamos el segundo ejercicio. En este segundo ejemplo, tengo una ecuación ahora sí ya presentada con incógnitas, con variables, con letras, y yo voy a encontrar el valor que corresponde a esa resolución. Entonces, comienzo. Cada vez que yo tengo dos valores que no hay signo, como lo vimos anteriormente, es una multiplicación, ¿no? Entre el 5 y el paréntesis no hay signo. Quiere decir que este 5 está multiplicando a todos los números que están dentro del paréntesis. Vamos a ver cómo se resuelve. La X se copia igual. Comienzo a multiplicar. El 5 lo multiplico por 2X. 5 por 2 es 10. Y la X, como no tengo otra letra con que multiplicarla, se copia igual a la respuesta. Me quedaría menos 10X. ¿Por qué menos? Porque el 5 es negativo. Menos por más es menos. Menos por menos es más. Y 5 por 3, 15. Igual, lo mismo hago acá. Multiplico el 3 por los dos valores que están dentro del paréntesis. 3. Como no hay un número con que multiplicar, es como si lo multiplicara por 1. 3 por 1, 3. Y la X la agrego a la respuesta. Más por menos es menos. Y 3 por 1 es 3. El 4 lo copio igual en la parte inferior. Sigo resolviendo. Todos los valores que tienen incógnita los voy a poner del lado del primer término. Todos los valores que no tienen incógnita van al segundo término. Es por eso que el X menos 10X se quedan de este lado. El 3 que también tiene X lo tengo que pasar al primer término. Como estaba con más, va a pasar con menos. Luego, lo que no tiene X o lo que no tiene incógnita lo voy a pasar al segundo término. Tenemos este menos 3 que ya estaba en el segundo término, el más 4 que ya estaba, y este 15 que estaba como positivo en el primer término va a pasar como negativo al segundo término. Resolvemos entonces, ahora sí, los valores. Menos 10 y menos 3 son dos valores negativos. Recordemos, cuando tienen el mismo signo se suman. Entonces menos 10 y menos 3 me da menos 13. Y como hay un positivo, le sumo el positivo, que en realidad en este caso sería le quito. Es como que usted tenga una deuda, ¿no? Tiene 13 dólares de deuda. Si usted paga $1, le quedan todavía 12 dólares de deuda. Eso es lo que estamos realizando aquí. Igual, comienzo acá. Tengo 15 y 3 que son negativos. Quiere decir que tengo menos 18. Si le pago 4,
me quedan menos 14 de deuda, ¿verdad? Esa es la forma en que se debe resolver. Como yo necesito que la X sea un valor positivo, ¿qué hago? Multiplico por menos 1 para que menos por menos se me convierta en más. Pero no solamente puedo, cuando tengo una ecuación, no puedo multiplicar solo un lado. Tengo que multiplicar ambos lados. Por eso es que lo he puesto en el primer término y lo he puesto en el segundo término. Ahora sí, menos por menos se hizo más. 12 por 1, 12, x, 12x. Lo único que he hecho es convertir este signo en positivo. Luego tengo menos por menos más 14 por 1, 14. Como necesito que la x quede sola y este 2 se está multiplicando, va a pasar a dividir. Por eso está en la parte inferior. Y ahora simplifico. La mitad de 14 es 7, la mitad de 12 6. Por tanto, mi respuesta es 7 sextos. Esos ejercicios que he resuelto son un ejemplo. Ustedes van a resolver los demás ejercicios que les he enviado en la ficha. Muchas gracias.